Gracias, Rafita. Bueno, buenas noches a todos. Estamos en la cuarta clase, la clase de introducción. La clase 1, 2 fue la del capítulo 1, la clase 2, la del capítulo, pero si la clase 3 fue del capítulo 2 y la clase 4 es del capítulo 3, ¿verdad? Así es que vamos a tener la clase 5 con el estudio del capítulo 4 y la clase 6 con un resumen, ¿verdad? Una conclusión del estudio del libro de Jonás. Así es que algunas comentarios o observaciones después que ya vieron la presentación, que dedicaron un poquito tiempo, lo que pudieron dedicar un poquito tiempo a estudiar de nuevo, a repasar el capítulo 2, algo que haya surgido en ese estudio personal de cada uno de ustedes, o algunas cosas que quedaron ahí en el tintero que no se dijeron y que quedaron con alguna duda. ¿Habrá? Quedó todo blue, como se dice. Todo claro y transparente como el lago de Chapultepec. Así como la horchata, pastor. Ok, como la horchata. Muy bien. Bueno, vamos a ir a la presentación. Entramos ahora al capítulo 3. Si no recordaron tanto lo que ya vimos en los capítulos anteriores, en el capítulo 1 vimos que Dios le dio una orden a Jonás y la palabra que Dios le dio no aparece exactamente en el capítulo 1, sino que hasta en el capítulo 3. Pero Jonás, en vez de levantarse para ir a Nínive, pues se levantó para ir a otro lugar, a lejos, ¿verdad? Allá a Tarsis. Y pues se embarcó, pagó su pasaje, pero Dios tenía preparado una lección para Jonás. Y con ello, en el trato con Jonás, fueron afectados los marineros del barco. Así es que una vez entrado y habiendo zarpado, se dio un viento fuerte y que levantó olas fuertes que los marineros intentaron pues salir adelante, ¿verdad? Les cogió el miedo, el temor y comenzaron a hacer varias alternativas para solucionar el problema. Lo primero que reacción después del miedo fue, pues cada uno clamar a su Dios. Pero como no resultó, pues echaron al mar los enseres que había en la nave. O sea, la aligeraron, le quitaron peso para que no se hundiera tan pronto y que pudiera navegar. Pero en todo aquello se acordó el capitán que había uno que había ido de pasajero y lo fue a buscar hasta el fondo del barco. Y ahí lo encontró y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros, y es la primera palabra que encontramos sobre lo que Dios hace, lo que Dios muestra en todo este libro, ¿verdad? Compasión, y no pereceremos. Pues esta misma palabra que se utiliza aquí es la misma palabra que utilizan en el capítulo 3 que vamos a ver. No solamente en el castellano, sino también en el hebreo, ¿verdad? Es justamente de la palabra que se ocupa. Y luego, pues, vinieron ellos y como no resultaba ninguna cosa,
echaron suerte, ¿verdad? Que era su costumbre. Cuando no encontraban respuestas, echaban suerte para ver la suerte sobre quién caía, y cayó coincidentemente sobre Jonás. Y al caer sobre Jonás, pues le preguntaron qué es lo que estaba, quién era y por qué, qué es lo que había hecho, ¿verdad? Para que les pasara lo que les estaba pasando. Y él les declaró quién era, que era un temeroso de Dios, y que por él es que estaba la mar enojada, ¿verdad? Estaba violenta, y tenían miedo, pues, que a consecuencia de eso se hundiera el barco. Así es que él le dio la respuesta y les dijo: echadme a mí, porque yo sé que por mi causa os ha venido esto. Pero ellos no tuvieron miedo del Dios de Jonás, y trataron de agarrar los remos y hacer llegar al mar, quiero decir, el barco a las orillas de tierra, ¿verdad? De la playa. Pero no resultó. Así es que al final como que pidieron permiso a Dios para echar a Jonás, y lo echaron. Y al echarlo, todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? Que el mar se aquietó, y eso les asombró. Al ver lo que había pasado, ese milagro, esa forma tan extraordinaria, no solamente le creyeron lo que había dicho Jonás, sino que creyeron en el Dios de Jonás, y temieron a aquellos hombres sobremanera. Y como reacción ofrecieron sacrificios e hicieron votos a Dios, ¿verdad? Algunos podríamos afirmar de que hubo una, una conversión, ¿verdad? Le creyeron a Dios en esto. Este capítulo 3 que vamos a estudiar, aquí sí vamos a ver una verdadera conversión. Y esto es lo que vamos a ir analizando. Pero con Dios no había terminado todo con Jonás, y al nomás tirarlo, Jonás pues fue tragado por un pez. Y nos narra Jonás lo que le pasó en el vientre del pez en el capítulo 2, y vimos, ¿verdad? Todas las frases que hacen referencia a la muerte de Jonás, que él estuvo en el Seol, que habla de su sepultura, y que Dios lo libró, y que la salvación es de Jehová. Y vimos lo que Dios hizo, y vimos también que tenía que cumplir como tipo de Cristo, como lo menciona Cristo en Mateo 12, que también tenía que pasar por esas tres etapas, ¿verdad? Vida, muerte y resurrección, para cumplir con aquello de que 3 días y 3 noches en el vientre del pez, y luego salir a anunciar y a proclamar la palabra de Dios. Pero en este caso, Jonás lo vemos ahora arrepentido, y con una frase muy importante que encontramos en el versículo 8, donde dice que lo que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Aprendimos aquí que no se habla de su misericordia, de la misericordia de Dios, sino los que abandonan, los que siguen, más bien dicho, las vanidades ilusorias, están abandonando su propia eh, compasión, su propia bondad, su propia actitud hacia lo bueno. No es una referencia a Dios. Eso fue lo que aprendimos, eso nos dio una luz sobre lo que Jonás estaba pasando, y sobre ese cambio que tuvo Jonás. Y por eso vino Dios, y ya una vez habiendo cambiado, Jonás, habiendo tenido una actitud diferente, y se terminó el proceso que Dios había tenido con Jonás, y mandó al pez que lo vomitara en tierra. Luego nos narra aquí el capítulo 3 lo que Jonás hace al cumplir con la palabra de Dios.
Y todo el capítulo 3, el propósito es el parte de Dios para con los ninivitas. No tiene que ver específicamente con Jonás en esta ocasión. Nada más Jonás es utilizado como un instrumento de Dios, como un mensajero de Dios, ¿verdad? Así es que vamos a ir viendo estos detalles. Así que vamos a leer el texto. Creo que lo tengo por aquí. Así que ahora vamos a pedir a la hermana Ceci, pero no la Ceci Barrientos, sino la hermana Ceci ya de México, que nos ayude a leer este texto, del versículo 1 hasta el versículo 5. ¿Está por ahí? Sí, amén, Ok, hermano. amén, amén. Ok. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Okay. Vamos a comenzar con esta porción marcando, ¿verdad? Que lo que encontramos aquí de Dios. ¿Qué hace Dios en esta parte del texto? Yo voy a ir leyendo y ustedes me dicen qué es lo que dice de Dios, de lo que Él hace, ¿verdad? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Qué hace Dios? Habla por segunda vez a Jonás. Ok, muy bien, ¿verdad? Entonces, vino palabra. Quiere decir que, bueno, no es que lo que hace Dios exactamente está en el versículo 2. ¿Qué es lo que hace Él? ¿Cuál es la palabra? ¿Cómo vino la palabra a Jonás? Le habla a Jonás que se Le levanta. habla. Ese es lo que dice, ese es cuando dice vino la palabra, es esto, ¿verdad? O sea, es lo que habla de Dios. Y lo primero que le da a Dios a Jonás es levántate. Y luego después, ¿qué le dice? Ve a Nínive. Ve a Nínive, muy bien. Una orden. Ve una orden, ve a aquella gran ciudad y qué más le dice. Y proclama en ella. Muy bien, ¿verdad? Y proclama el mensaje que ¿quién? Que yo te diré, ¿verdad? Eso es lo que él hace, ¿verdad? Eso es lo que él hace. Cuando dice aquí, vino palabra de Jehová, ¿cuál fue la palabra de Jehová? Lo que dice el versículo 2. Ahora veamos qué es lo que hace Jonás. ¿Qué hace Jonás? Se levantó Muy bien, se levantó. ¿Qué más hace? y fue a Nínive. Muy bien, fue a Nínive. Ustedes vayan marcando ahí, ¿verdad? Así como se está marcando aquí. Conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. ¿Y qué más hizo Jonás? Comenzó Jonás a entrar. Comenzó, ¿verdad? O sea, inició a entrar por la ciudad, camino por las diferentes calles de la ciudad. Camino de un día. ¿Y qué hacía? Predicaba. Predicaba, ¿verdad? Predicaba. Y lo que predicaba, bueno, a entrar por la ciudad, comenzó a entrar. Predicaba. Y lo que predicaba, ¿qué era? Que en La 40 destrucción. días sería destruida. Ajá, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Muy bien. Entonces, vamos ahora con los ninivitas. Los hombres de Nínive, ¿qué hicieron? ¿Creyeron? Creyeron. Además, ¿qué más hicieron? Proclamaron ayuno. Proclamaron ayuno. Proclamaron ayuno. ¿Y qué más hicieron?
Se vistieron de silicio. Muy bien, vaya, fíjense bien en estas tres cosas. Son tres cosas que ellos hacen, ¿verdad? Tres cosas. Creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de silicio. La frase cuando dice desde el mayor hasta el menor de ellos se refiere que todos aquellos que eran considerados adultos en aquella época, adultos se consideraba ya inclusive a niños de 12 años, o sea que ya eran como ciudadanos. Hermano, No, sí. sí, es una pregunta, disculpe. Cuando se dice que se hicieron de silicio, eso es porque se meten en ayuno. Ah, bueno, ok, voy a explicar estos dos términos que aparecen aquí. Hay otro más que hace el rey, ¿verdad? De lo que pasa, de que lo que hacen los primeros que escucharon esto, ¿verdad? Ese fue parte del pueblo, los hombres de Nínive, el pueblo. Comenzaron a escuchar el mensaje en la medida que Jonás lo iba anunciando, y le creyeron. Creyeron al Dios de Jonás que decía esto. Entonces clamaron ayuno. Los que lo oyeron, o sea, no fue todo el pueblo, ¿verdad? Fueron los que lo oyeron al principio. Y clamar ayuno es abstenerse de comer, ¿verdad? Eso ha sido desde aquel entonces y es igual hasta el día de hoy, ¿verdad? Abstenerse de comer, de ingerir alimentos. Y luego vistieron de silicio. Ya algunos de ustedes sabrán qué es el silicio. El vestirse quiere decir que ¿qué se debe de cumplir para que yo me vista? Creo que son dos, si no me equivoco, pastor. Uno No, pero era antes de hablar de esto, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer yo antes de vestirme? proclamar ayuno. No. Limpiarse, lavarse. Bueno, sí, pero vaya, Limpiarse. ya me lava. Limpiarse. ¿Y qué tengo que hacer para vestirme? Ponerme Haber reconocido. No, estar desnudo. Estar desnudo. Eso quiere decir, el hecho de vestirse quiere decir que ellos se despojaban, se quitaban todo. Eso lo vamos a ver en la actitud del rey. Se quitaban todo y se ponían, y cuando digo todo, solo si usaban taparrabo, ¿verdad? Usaban acá, algunos no usaban, eran completamente desnudos, se desnudaban por completo y se ponían ese vestido de silicio. Era un saco. ¿Alguna vez ustedes se han puesto algún saco de nequén sobre su espalda desnuda? Es el mismo de yute, ¿verdad, pastor? Es el mismo de yute, exacto. Con aberturas en la cabeza y en las manos, me imagino. Con un chaleco, ¿no? O sea, era algo que era tejido y que se lo ponían como un sobre todo, así sobre el cuerpo. No era Sí, que pero tuviera hoyos, sino que se lo ponían así sobre, era como un manto, ¿verdad? Pero se lo cubrían por completo el cuerpo. Entonces, sí, yo he probado y me he puesto un saco donde meten el café aquí en las haciendas de café. Esos sacos donde meten el café recién cortado, o más bien dicho, cuando ya lo llevan a las bodegas, ese saco nuevo es extremadamente caliente, uno, y dos, pica, pero enormemente pica, y es pesado, ¿verdad? Es pesado. Entonces, ese vestido de silicio, ese saco que se ponían, era similar. Era de tejido de pieles de cabra. Y yo no sé si han visto ustedes algunas cabras, el pelo. Miren, tienen un pelo grueso y tieso. Todo chile.
Como el todo pelo, chino, así, ¿verdad? Así, como el pelo de camello también. Eso como parece. el pelo de camello, pero más grueso todavía. Y esa cosa es calientísima. Entonces ellos tenían, no era algo que Dios hubiera diseñado para adoración, para una actitud de tristeza, ¿verdad? De sufrimiento, de dolor, sino que era una costumbre de aquellos pueblos. Pero Dios retomó esa costumbre como algo bueno, como el hecho también de la circuncisión. La circuncisión era común también en aquellos pueblos. Los sacrificios de animales también era común en aquellos pueblos, pero Dios los santificó y le dio un propósito santo en el templo y en la adoración hacia Dios. Es lo mismo en este caso, ¿verdad? El clamar ayuno era también una cosa que ellos hacían como pueblos, como era parte de su cultura, y el vestirse de cilicio también. Ya vamos a ver otro más adicional, que es todavía un poquito más sacrificial, que es lo que hace el rey, ¿verdad? Pero aquí este grupo de los que recibieron el primer mensaje de parte de Jonás hicieron esto, creyeron el mensaje, proclamaron ayuno, o sea, se pusieron en abstención de adquirir alimentos y luego se desnudaron y se pusieron esa cosa caliente y picosa. El hecho de ponerse eso era de decir, miren, estoy sufriendo, ¿verdad? Estoy con dolor. ¿Y cuál era ese dolor? Pues el juicio que iba a venir. Por eso, entonces, ellos ya estaban mostrando una actitud hacia el arrepentimiento. O sea, como ya había, su corazón estaba preparándose para eso. Por eso veamos, esas tres cosas son bien importantísimas y las vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ir a la siguiente porción. Vamos a pedir ahora a Samuel. Samuel, ¿nos lees estos otros versículos? Los que están ahí en pantalla. Sí. Okay. Vino palabra de Jehová y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ok, entonces este es lo mismo. Quiero ver qué es lo que tenemos aquí. Vino palabra de Jehová, comenzó Jonás, predicaba, Nínive estaba destruida, los hombres de Nínive creyeron, clamaron a Dios, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. La palabra destruir, ¿verdad? Esta palabra destruida es asolar. Esta es el significado de esta palabra que está aquí, es hafak. La Reina Valera lo tradujeron como destruir. La definición es volverse hacia o sobre. Por implicación, cambiar, voltear, retornar, pervertir. Las definiciones de acuerdo a Reina Valera es asolar. Se utiliza de diferentes maneras. Fíjense, cambiar, conmover, o sea, el hecho de destruir no es solamente en el sentido negativo, sino también en el sentido positivo. Como dice aquí, el hecho de que se va a destruir provoca en algunas personas algo de conmoción, ¿verdad? Algo contrario. Convertir también lo traducen en otros versículos y destruir, ¿verdad? Que es el que se ha ocupado aquí. Devolver, dar la espalda. Esta parte de dar la espalda es parte en el griego de la aplicación de este término cuando Cristo dijo, ¿por qué me has desamparado? Es como que Dios le dio la espalda a Cristo, pero no era para destruirlo, era para que cumpliera con el propósito de Dios. Aquí también no era una cuestión de destrucción, sino que era una advertencia, ¿verdad? Una advertencia.
de que podían ser asolados, para que hubiera una reacción en ellos. También se traducen algunas como retroceder, revolver, rodar, sobrevivir, trastornar, voltear, volver, vuelta, ¿verdad? Entonces tiene esos dobles significados, significados negativos y significados positivos. De acuerdo a los teólogos, aquí Jonás da una advertencia negativa, pero ellos reaccionan como un sentido de sentido positivo, que tal vez, ¿verdad? Tal vez hay una alternativa. Ahora, este es un resumen de lo que hizo Dios y lo que hizo Jonás. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a Nínive, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y luego vino Jonás, se levantó. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, predicaba la palabra de Jehová y decía, de aquí ¿por qué he puesto una X? Porque la palabra utilizada aquí, 14, es, bueno, no sé realmente, ¿verdad? Al hacer un estudio de esto, la palabra significa realmente 4. Eso significa la palabra en hebreo. Ustedes la pueden buscar. 4, pero también se traduce como 14. Y le dan varios significados también en relación al número 4. En este caso, Reina Valera, por la implicación que tiene y el artículo que se ocupa antes de esto, lo tradujo como 40 días. Lo cierto es que y se dio un tiempo, pudieron ser 4 días, pudieron ser 14 días, porque el significado de eso es el más cercano, el más puro, ¿verdad? Es 4, el más cercano es 14 y otros que están ahí como 40. Entonces, en este sentido, hubo un tiempo, ¿verdad? Hubo un tiempo que se dio que se iba a destruir. No iba a ser inmediato como sucedió en Sodoma y en Gomorra, sino que se dio un tiempo. Ese lapso de tiempo tenía un propósito, ya que fueran 4, que fueran 14, que fueran 40, tenía un propósito. Y el propósito era permitir la reflexión de aquel pueblo, porque Dios tenía un propósito con ellos. Como cuando vemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que cree tenga vida eterna, ¿verdad? O sea, hay un propósito de Dios en la obra de Cristo Jesús, en su muerte, pero también en su resurrección. Y ese propósito es la salvación y por ende la vida eterna, ¿verdad? Porque hay que adquirir la salvación primero para tener la vida eterna. Dios quería sembrar un precedente con ellos. Ese era el plan de Dios. Por eso que lo encontramos en Mateo 12, dado como ejemplo de fe, como ejemplo de creerle a Dios. Y vamos a ver ejemplo de qué realmente, ¿verdad? Al hacerle un análisis de esas 3 cosas que vimos, ya van a ver qué es lo que vamos a encontrar en este texto. Por eso es importante dedicarle un poquito de tiempo a cada detalle, porque eso nos permite y nos da luz sobre lo que el texto realmente está diciéndonos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos bien? Sí, Todo pastor. bien, hermano. Estamos Ok. bien, hermano. Muy Sí, bien. hermano, yo nada más un comentario, a ver Sí. si A ver, hermano, podemos ¿qué ayudar. tal? Bienvenido. Buenas noches, gracias. Mira, yo por ahí he escuchado pues argumentos diciendo que una ciudad de 3 días era una ciudad demasiado grande para realmente existir en ese tiempo. Entonces, a ver si al ratito podemos hablar de eso, ¿no? Ok, magnífico. Hay varios comentarios de eso, ciertamente, ¿verdad? Hay varios comentarios. Muy bien, vamos a dedicarle un poquito de tiempo a esa parte.
Dios pues le dio la orden, levántate, proclama, y dio específicamente lo que debía decir. Y estas palabras, cuando encuentran estas palabras, a estas palabras en el estudio inductivo se le llama palabras compuestas. ¿Por qué razón está compuesta? Como ven aquí está marcada una parte y la última parte, porque la acción o la orden, más bien dicho, la orden la da Dios. ¿Cuál es la orden? De levantarse. El T es la que le corresponde a Jonás y se puede marcar, ya sea que se marque todo esto y el celeste en medio o solo la parte que le corresponde a Jonás. Estas son palabras compuestas porque están dos personajes incluidos en esa palabra. Él tenía que ir a Nínive y luego ¿qué tenía que hacer? Dios le da la orden de proclamar, pero él es el que tenía que ejecutar, ¿verdad? La orden. Entonces proclama. ¿Quién? Jonás. Y luego se levantó, comenzó Jonás a entrar por la ciudad y predicaba. Esta palabra que está usada aquí, proclamar, es la misma palabra que predicar. No hay cambio. Yo no sé por qué Reina Valera la cambió, pero es la misma, ¿verdad? Es la misma palabra, predicar y proclamar. Y luego decía, de aquí a tantos días va a ser clamada. Entonces, lo que hicieron los ninivitas, versículo 5, ¿verdad? Los hombres creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. ¿Quiénes? Desde el mayor hasta el menor de ellos. O sea, hasta lo que se consideraban ya como adultos en aquella sociedad. Bueno, no tanto como adultos, sino que como hombres que podían ir a la guerra, ¿verdad? Hombres que ya podían ser ciudadanos de esos países, de esas ciudades, valga la redundancia. Entonces creyeron, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Inclusive esta palabra proclamar es la misma palabra que está allá, que ocupó Jonás. Es la misma palabra que se usa y que usaron estos hombres, ¿verdad? Proclamaron, o sea, que anunciaron, ¡hey, ayudemos! ¿Verdad? Porque hay juicio. Y además, vístanse de cilicio, o sea, es como es un anuncio que dieron. Vamos a la siguiente porción. Así que hoy sí voy a pedir a Francisco que nos lea. Claro que sí, con mucho gusto. Dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y no pereceremos. Bien, entonces vamos ahora con la misma dinámica que hicimos en la primera porción, ¿verdad? ¿Cuáles son las órdenes de Dios aquí? ¿Qué hace Dios? No encontramos nada de Dios en este texto, así, ¿verdad? De actos de Dios. No. No, ok. Ahora vayamos a los actos de Jonás. ¿Encontramos actos de Jonás? Tampoco, ¿verdad? Son puro de los ninivitas. Entonces, aquí es el trato de Dios con los ninivitas. Ya vimos el anticipo. ¿Qué hicieron en el último versículo, en el 5, los hombres de Nínive? A ver, lo primerito que hicieron. Creyeron. ¿Creyeron?
Ajá, muy bien. Lo segundo, Proclamaron ayuno, clamaron ayuno. Y tercero, se vistieron de silicio. se vistieron de silicio. Entonces vamos a ver qué hace el rey, ¿verdad? ¿Qué hace el rey? El rey de Nínive. ¿Qué hizo? Se Se levantó de su levanta, silla. Muy bien, se levantó de su silla. Y además, se despojó de su vestido, se despojó de su vestido. Ajá. ¿Y qué más hizo? se cubrió Se con cubrió silicio de y se silicio, puso ¿verdad? ceniza. Ah, ven, él hizo una cosa más, ¿verdad? Aquellos no se sentaron sobre ceniza, él se sentó sobre ceniza. Esto tiene otro significado. Ya vamos a ir viendo un poquito más adelante. Pero, ¿qué es lo que no hizo él que sí hicieron nosotros? Pero en los momentos que Cruz Azul tiene la posición de la se puede hacer de buena manera. Sí. Nosotros, por mandato del rey, proclamaron y Pero, anunciaron. espérese, hermano. O sea, en este que acabamos de marcar, vemos cosas que hizo el rey, ¿verdad? Ujú. Y lo comparamos con lo que hicieron los primeros hombres que oyeron el mensaje, ¿qué no hizo el rey? El ayuno. ¿Qué no dice que creyó, ¿verdad? No dice que creyó. No. Tampoco Ok. hizo ayuno. Tampoco hizo ayuno. Muy bien. Solamente dice que se levantó, se despojó de su vestido, pero hizo algo diferente de lo que no hicieron aquellos. Pero independientemente de eso, ¿cuántas cosas hizo? 4. 4, ¿verdad? Se levantó, se despojó, pero 3 cosas son las que tienen que ver con sufrimiento o arrepentimiento, ¿verdad? O cambio de actitud. Es despojarse, cubrirse y sentarse sobre ceniza. Cuando en aquella época, cuando el dolor era por la muerte de alguien, se acostumbraba a vestirse de cilicio, a ayunar, que era el tiempo de como la tradición de cubrir o de presentar el luto, ¿verdad? En aquel entonces hacían justamente eso. Y cuando el sufrimiento era pero bien profundo, se sentaban sobre ceniza. Si ustedes se recuerdan, este es justamente lo que hizo Mardoqueo. Cuando se le dio el anuncio a Mardoqueo, cuando oyó él que Amán había proclamado la destrucción del pueblo de Israel, él se sintió, pero acongojado, ¿verdad? Se sintió, pero triste por aquello que le iba a pasar a su pueblo y que él era uno de los líderes de su pueblo de aquel entonces. Y sabía pues con la ley también, ¿verdad? Y conocía la palabra de Dios. Entonces Mardoqueo lo que hace es ponerse en ayuno, vestirse de cilicio y lamentarse, ¿verdad? Esa era parte de lo que hacían. Se echaban ceniza, ¡ay! Gritaban y todo. Y en la película que aparece, que han hecho sobre una noche con el rey, así se llama, es la historia de Esther, justamente aparece así Mardoqueo, ¿verdad? Vestido de cilicio, con ese saco pesado, caliente, áspero, y se tira ceniza sobre la cabeza. Y gritan, ¿verdad? Gritan en aquel entonces y todavía lo hacen en algunos pueblos en el Medio Oriente. Entonces, ese era un clamor ya más de sufrimiento profundo en el corazón de las personas. No solamente habla de un arrepentimiento, sino que de un sufrimiento. Sí. Y luego, ¿qué hizo el rey? En el versículo 7. Proclamar y anunciar. Ajá, hizo proclamar, ¿verdad? Y además, anunciar ¿a quién? A Nínive. ¿Y por cómo lo hizo él? ¿Por medio de quiénes? Un mandato, ¿verdad? Ese es un decreto. Ese es un decreto.
A eso se refiere el mandato. Hizo un decreto el rey y lo firmaron también todos los grandes, ¿no? Por decir, los diputados, ¿verdad? Los ministros que tenía él allá, esos son sus grandes. ¿Y cuál era el decreto? Pues este que aparece aquí después de los 2 puntos, ¿verdad? Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. Esa es una orden, ¿verdad? El decreto ordena que ni a los animales ni los hombres deben de dárseles de comer. No gusten cosa alguna. No se les dé alimento, ¿verdad? Y el no gustar se refiere a estas 2 cosas, ni alimento ni agua, ¿verdad? Ese es el ayuno. Este es un ayuno completo. Ni alimento ni agua. O sea, el no gustar a cosas algunas se refiere a estas 2 cosas, ni alimento ni agua. Y luego, ¿cuál es la segunda orden? El versículo 8. Cúbranse de silicio. Cúbranse de silicio, ajá, ¿verdad? Cúbranse de silicio, o sea, desnúdense. Inclusive cuando dice, aquí Reina Valera lo puso como se despojó de su vestido. En el texto original, en el hebreo, dice, se quitó su capa, dice el texto original. Si ustedes pueden, anótenlo, ¿verdad? Y lo van a buscar, a revisar allí en el transliteral o en el hebreo, que aparecen allí en Google, lo pueden buscar, ¿verdad? Y el interlineal hebreo, y buscan el versículo y el capítulo del libro de Jonás, y van a ver que justamente dice, y se despojó de su capa, ¿verdad? De su capa. Y no era en el sentido que se despojara de su capa, sino que esa palabra que se ocupa ahí significa magnificencia. Eso significa la palabra en hebreo utilizada ahí. Eso quiere decir que no es solo el hecho de que se quitó su capa, sino que se quitó de su poder, ¿verdad? De su autoridad se la quitó, se despojó de aquello y se volvió vulnerable. Ese es justamente lo que sucedió en el rey. Se volvió vulnerable, ya no poderoso o que se creía un dios, ¿verdad? Se volvió susceptible a lo que estaba pasando. Cúbranse de silicio. ¿Y quiénes tenían que hacerlo? Hombres y animales. ¿Y qué más tenían que hacer? Clamar a Dios. Clamen a Dios, ¿verdad? ¿Y cómo tenían que hacerlo? Fuertemente. Fuertemente, muy bien. Y el hecho de decir fuertemente es que esta palabra fuertemente como que dice, griten de verdad, clamen, sientan dolor realmente por lo que va a pasar. Pero no por lo que va a pasar, sino por lo que son, ¿verdad? Miren lo que son, él justamente identifica aquí lo que ellos son y les dice, ¿qué es lo que les pide primero? Primero dice 3 cosas, ¿verdad? Ayuno, silicio y clamar. Y luego dice, les dice, conviértanse. ¿De qué debían de convertirse? De su mal camino, ¿verdad? Convertirse de su mal camino. Esta frase, mal camino, hace referencia a la actitud sobre el mal, ¿verdad? Los hechos que ellos tenían, o sea, las cosas que ellos hacían eran de continuo el mal, o sea, así como vimos cuando estuvimos leyendo algunos textos en otros libros de lo que decían de los ninivitas, eran terribles, eran carroñeros, por así decirlo, eran saqueadores y sanguinarios. Entonces, a eso se está refiriendo. Somos rapiña, ¿verdad? El mal camino por la rapiña que hay en sus manos. O sea, diciendo, miren, somos tremendos. Y arrepentámonos de eso, ¿verdad? Conviértanse cada uno. ¿Quién sabe
si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. ¿Verdad? Esta pereceremos. Esta es la misma palabra que se utiliza por los marineros. Y la palabra significa ayo. ¿Verdad? O sea, está diciendo aquí que hay razones por las cuales puede venir un juicio sobre ellos. Es esto que está diciendo aquí, ¿verdad? Que son malos, que son rapiña y que tienen sus manos ensangrentadas, tienen sus manos sucias. Son terribles. Entonces él está diciendo, miren, hay razones por las cuales puede venir, hay un ayo. O sea, hay algo que está, que sí soy responsable de aquello, ¿verdad? Soy merecedor de ese castigo de Dios. Eso es lo que está diciendo el rey aquí con esta frase. No pereceremos. Esa palabra en el hebreo es ayo y hace referencia al hecho de sentirse culpable de, ¿verdad? Hay un ayo. Como quien dice, no. Cuando a alguien se le dice algo, no, eso es mentira, ¿verdad? Y la persona reacciona, hay un ayo en él, ¿verdad? Porque se siente que hay una reacción en la persona porque se le advirtió y se le dijo que lo que estaba diciendo no era una verdad. Bien. Veamos, el rey de Nínive se levantó. ¿Qué es lo que hizo el rey? Se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y además hizo proclamar y anunciar por mandato, ¿verdad? Por decreto, hombres, animales, ayunen, cúbrense de cilicio, clamen a Dios fuertemente. Y miren, yo aquí ya comencé a titularlo. Estas tres cosas, ¿verdad? Ayunar, cubrirse de cilicio y clamar. Estas son actitudes de arrepentimiento. Pero el convertirse, el convertirse de su mal camino, de las rapiñas que hay en su mano, estos son hechos, ¿verdad? Los primeros son actitud hacia el arrepentimiento, pero aquí ya son hechos de lo que están refiriéndose. Y la última frase, y no pereceremos, o sea, aunque somos merecedores, posiblemente Dios cambie, ¿verdad? Porque esa es la traducción, más bien dicho, es la inclinación hacia la palabra arrepentimiento de parte de Dios, ¿verdad? Es cambiar de ese, o es lamento también, o sea que Dios se lamenta, ¿verdad? Se lamenta, y ya vamos a ver por qué, y ahí vamos a ir a seguirlo estudiando. Muy bien, aquí viene lo interesante, ¿verdad? Aquí viene lo interesante. Como ven ustedes ahí, hay 3 circulitos rojos y luego encontramos 3 circulitos más o menos de la misma cantidad, pero vamos a ver a qué se refieren esos 3 corchetes. Y es justamente de lo que acabamos de ver del capítulo 5 hasta el versículo 5 hasta el versículo 9. Veamos el primero. Se despojó. El hecho de despojarse, el rey, ¿verdad? Es su vestidura, o sea, lo que su autoridad. Está hablando de los deseos de los ojos. Cualquiera quiere tener autoridad y tener, sentirse más que los demás, ¿verdad? Es el deseo de los ojos. Luego dice que se cubrió de cilicio. Ese es sobre el cuerpo, ¿verdad? Hacer sentir al cuerpo también eso. Y luego, ¿qué más? Se sentó sobre cenizas. Esa es actitud de sufrimiento. Habla de lo espiritual.
Entonces el rey hizo tres cosas que tienen el mismo significado en relación a lo que hace todo el resto del pueblo. Estas son actitudes de arrepentimiento. El despojarse, o sea, decir, ¿verdad? O sea, todavía no hay un acto específico sobre eso, sino que está mostrando que hay dolor, que hay sufrimiento, que hay cambios en las personas. Y hace reflejo justamente sobre las tres cosas, ¿verdad? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria del espíritu. Pero en este caso reflejada hacia las cosas que son parte de nosotros, al sufrimiento del cuerpo, pero también en el hecho de un sufrimiento espiritual. Una tendencia ya, o sea, esto es como, podríamos decir, como un ablandamiento, ¿verdad? El corazón ablandado se muestra a través de esto, pero todavía no hay un verdadero arrepentimiento. E hizo proclamar y anunciar. A esto, en el Nuevo Testamento se le llama evangelización. ¿Qué es lo que hizo el rey en aquel tiempo? Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Proclamó y anunció. Exactamente lo que dijo, lo que hizo Jonás. Proclamó, anunció un acto de Dios, palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros hacemos, verdad? Eso es lo que justamente proclamamos, anunciamos lo que Dios ha dicho, el evangelio del Señor, los juicios de Dios, las bondades de Dios, las promesas de Dios, lo que Dios quiere que hagamos a través de su palabra. Pero aquí vienen las actitudes referentes al arrepentimiento. Veamos esas actitudes. Y luego el verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Aquí vemos ese proceso. Primero lo muestra el rey, las personas también, pero todavía no había habido verdaderas actitudes. El pueblo, ahí muestra también actitudes. Hombres y animales, ayunen. Deseos de los ojos, deseos lo que deseamos, ¿verdad? Tener hambre, pues comer, ¿verdad? Cúbrese de silicio, siempre el cuerpo. Y luego clamen a Dios fuertemente, lo espiritual. Las tres cosas, de nuevo, así como en el rey, también la proclamación del rey hacia el pueblo. Estas habla de actitudes. Miren, tengan esta actitud. Hey, gente, por favor, tengan esta actitud. Y eso es justamente las advertencias que nosotros hacemos cuando estamos evangelizando, cuando estamos proclamando, cuando estamos predicando. Estamos advirtiendo, estamos enseñando lo que la palabra dice sobre cuál debe ser mi forma de ser, mi forma de pensar, de estar sumiso, de estar sujeto a la palabra de Dios. Y eso es justamente lo que se está haciendo aquí. Y aquí viene el verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Conviértanse, habla de la mente, ¿verdad? De nuestra mente. Ahí es donde trabaja el adversario generalmente, en nuestra mente. Ese es el taller de él, nuestra mente. Así trabajó con Eva. Con que Dios os ha dicho. No, hombre, si eso no es así. Y así sigue trabajando hasta el día de hoy. ¿De qué viene de convertirse? De su mal camino. Es una reflexión moral a un cambio de actitud. Ya no hagan eso. Ya no sean así. Vean lo terrible que somos. Ahí está haciendo una convocatoria a tener verdaderos actos de arrepentimiento. Y luego el último, la rapiña que hay en sus manos. Está hablando de voluntad. Ya no hagan eso. Ya no hagan. Y ese justamente esas tres cosas son las que está reflejando
este mandato del rey. Primero llama hacia una actitud y luego les hace el llamado a un verdadero cambio. A un cambio de mente, a dejar que haga un cambio de moral, de actitud en su alma, ¿verdad? A ver las cosas de diferente manera y luego que comiencen a hacer cosas en contra de lo que normalmente hacían. O sea, ahí viene ya su voluntad. Tengan la voluntad de hacer esto. Y esa es una orden de parte del rey, un mandato. Eso quiere decir que todos tenían que cumplirlo de alguna manera. Y lo hermoso de esto es que aquí es donde justamente está lo que Cristo dice en el capítulo 12. No está diciendo exactamente esto, ¿verdad? Pero está diciendo, miren, a los fariseos y escribas de aquel entonces, les dicen, no, si a señal no les será dada, la de Jonás, sobre tipo de Cristo, ¿verdad? Que yo voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Así como Jonás estuvo en el vientre y salió del vientre del pez vivo. Y estuvo 3 días y 3 noches. Pero les dice, y Nínive va a estar en el momento del juicio y les va a venir y va a estar ahí emitiendo, oyendo el juicio contra ustedes, como diciéndoles, estos que estaban en la época de Jonás, esa generación tuvo el favor de Dios. ¿Por qué? Porque realmente mostraron esto, ¿verdad? Un cambio de mente, un cambio de su alma y un cambio de su voluntad. Comenzaron a hacer cosas diferentes. Esto es lo que Dios vio. Y es justamente lo que vamos a ver en la siguiente porción del texto. Porque acuérdense que Dios no se guía única y exclusivamente por los hechos, sino las actitudes que generaron ese hecho. Porque Dios ve el corazón. Porque yo puedo ir todos los días a la iglesia, pero con un corazón negativo, con un corazón perverso. Aunque puedo ir una tan sola vez a la iglesia, pero un corazón bien genuino, ¿verdad? Porque voy a oír mandato de Dios, palabra de Dios, y estoy ahí con cuerpo, alma y mente en la predicación. Y estoy atento a todo lo que Dios quiere decir, no a lo que va a decir el pastor, sino que a lo que Dios quiere decir a través del pastor. Y Dios ve eso, y cuando ve eso, Dios se manifiesta. Dios obra. Sobrenaturalmente obra en todos aquellos que llevan no solamente una buena actitud, sino actos genuinos de que Dios los considera que puede, ¿verdad?, cambiar, que puede rotar su juicio hacia esa generación, aunque el juicio de Dios siempre se dio sobre Nínive, pero esa generación Dios tuvo un cambio en su juicio. Solamente, ¿pero por qué? Porque ellos reaccionaron a la predicación de Jonás. Y es justamente esto lo que hace que Dios no es que se arrepienta, sino que le duele, ¿verdad? Le duele que esa generación con esa actitud vayan a recibir ese tipo de castigo. Le duele a Dios. Sí, miren, a Dios le sigue doliendo hasta el día de hoy porque no quiere que nosotros nos descarriamos, ¿verdad? No quiere que sus hijos se vayan por la tangente de la voluntad de Dios y que se vayan a destrozar su vida, así como el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo teniendo todo,
los beneficios de su padre, él se va, se lleva su herencia y la gasta y la pierde, ¿verdad? Y regresa. Pero Dios, así reflejado como la parábola del hijo pródigo, siempre tiene los brazos abiertos. Y no solamente eso, sino que le ofrece todo. Y algunos que siempre han estado ahí, inclusive pues se quejan como el hijo menor, ¿verdad? Se quejan, mira, yo siempre he estado aquí y todo y no me das nada. Pero sí es verdad, porque al que más peca, más se le perdona, más se le ama. Pero no quiere decir, pues comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿verdad? Porque entre más pecamos, más nos perdona Dios, ¿no? No, así la cosa, sino que pues habla de mantener una buena actitud para con Dios, de obediencia, de respeto, de sumisión a lo que Dios quiere que hagamos. Y es justamente lo que le pasó al pueblo de Nínive. Comentarios hasta aquí. Yo tengo dos, hermano. A ver. Dos observaciones, a ver si tú nos puedes compartir tu punto de vista. El primero es que yo me doy cuenta que el mandato del rey como que pareciera que es tardío, porque desde el versículo 5 ya vimos que los hombres ya se habían arrepentido y habían hecho ayuno y habían se echaron silicio, etcétera, y aquí dice que desde el mayor hasta el menor. Pero después de eso es cuando el rey proclama la ley o la orden, entonces pareciera que es algo tardío, ¿no? Y también lo segundo, realmente veo yo una actitud muy interesante en los ninivitas, porque hoy día vemos cómo pues hay pastores, hay predicadores, hay gente hablándole a los pueblos, a las ciudades, y no vemos una actitud de arrepentimiento, ¿verdad? ¿Tú cómo ves? Quiero responderte con con la Biblia, ¿verdad? Con la Biblia. Vamos al versículo 6. El versículo 6 inicia con una frase, y llegó, ¿verdad? Voy a quitar la presentación y voy a entrar a otra. Déjenme ver. Voy a ir primero. Vamos a ver, aquí está. Bien, este es el interlineal hebreo. El versículo 6 dice, en la Reina Valera, ¿verdad? Dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla. Muy bien, vamos a quedarnos en esta frase, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Entonces, vamos a la primera parte. Acuérdense que el hebreo se lee de la derecha hacia la izquierda, ¿verdad? No como nosotros leemos de izquierda a la derecha. Entonces dice, cuando alcanzó la noticia, ¿lo ven? No sé si lo están viendo conmigo. En el hebreo original dice, cuando alcanzó la noticia. Bueno, esto quiere decir que los primeros que escucharon el mensaje de Jonás fue aquel grupo que reaccionó en tres cosas, ¿verdad? Le creyeron a Dios, hicieron ayuno y se vistieron de silicio, ¿verdad? Tres cosas hicieron. Ese grupo.
no era todo el pueblo de Nínive. Cuando esa palabra fue comenzando a proliferarse y llegó a los oídos del rey, dice, cuando alcanzó la noticia, ¿verdad? Entonces puede ser de que algo haya pasado ahí en México, pero de pronto aquí me dicen, mira, y no sabes qué es lo que le pasó a tal hermano. No sé. ¿Y no has visto las noticias? Pues no las he visto. Entonces, algunos ya saben, pero yo no sabía, ¿verdad? En ese justo momento. Pues eso es lo que le pasó al rey. Y así como le pasó al rey, ahí habían muchos en el pueblo que no sabían nada. Y mucho menos, no solamente la ciudad de Nínive, porque el decreto iba para toda esa gran ciudad. O sea, no solamente para el grupo, algunas cuantas calles que había comenzado a recorrer Jonás. Si yo me voy por la Ciudad de México, que podríamos decir que era una ciudad tan grande como la Ciudad de México, o la mitad de México, no que sea solo la ciudad del Estado de México. Todo en la ciudad, me quedo con una parte. Algunos van a saber de aquello nada más a lo que se les ha proclamado en el momento, porque no tenían WhatsApp, no tenían televisión, no tenían pues nada, ¿verdad? No, solamente la voz. Y así se comunicaban unos al otro hasta que llegó al rey. Cuando llegó al rey, mucho, por así decirlo, más del 80-70% de toda la población de Nínive no sabían nada. Entonces, para que esto se diera, realmente en todos vino el rey y hizo un decreto. Y ese decreto sí llegaba hasta el último rincón de la ciudad de Nínive. Todos tenían que saber eso. Y eran llevados el decreto en diferentes lenguas, porque era una ciudad cosmopolita y se llevaban las diferentes lenguas de los que habitaban la ciudad de Nínive y así se pegaban en los diferentes lugares, ¿verdad? O llegaba un anunciador. El anunciador proclamaba la escritura que llevaba y decía y anunciaba lo que iba a hacer. Eso es lo que realmente sucedió. O sea, no es que era tardío el mensaje del rey, es que la mayoría del pueblo de Nínive no había recibido ese mensaje. Es nada más un grupo de los que oyeron primero a Jonás, hasta que llegó, dice, hasta que alcanzó la noticia al rey. Cuando le alcanzó, bueno, dijo, tienen que saberlo todos, y salió el decreto. Ahora, sabiendo esto, hoy sí podemos ver de que ya el pueblo, la generación, esa generación por completo, sí Dios usó no solamente al primer grupo, sino usó al rey, a la autoridad que estaba en ese entonces, porque si él no reaccionaba, era imposible que en el pueblo se diera todo esto. Era imposible. Entonces, esta noticia Dios hizo que llegara al rey y llegó justamente en un momento de la vida del rey en que lo encontró susceptible. Eso no fue coincidencia. Eso era justamente el tiempo de Dios para el tiempo de Nínive. Dios preparó a ese pueblo para que recibiera este mensaje. Tenían actitudes tremendas, eran terribles, pero algo estaba pasando en su pueblo que encontró un corazón dispuesto a cambiar, ¿verdad? Y así nos pasa a nosotros, mientras estamos bien y todo, no reflexionamos, pero quizás ustedes puedan dar testimonio de su vida, ¿verdad? Que hubo un momento en el cual pasamos situaciones difíciles y justamente en ese tiempo fue que me hablaron de Cristo y tenía un corazón sensible para ello, ¿verdad? O falleció alguien, o situaciones que algo ha pasado ahí
que me ha vuelto susceptible a la obra de Dios, al mandato de Dios, a la palabra de Dios, y Dios obra sobrenaturalmente en la vida de cada persona. Cuando yo llegué a Cristo, justamente tenía fracturado mi clavícula de jugar fútbol y estaba con un tremendo dolor y arrepentido por un mal movimiento que hice, y así fue como me fracturé. Y dije yo, ¿por qué lo hice, verdad? Quejándome, pero estaba sensible, ¿verdad? Estaba sensible, pasando por un tiempo de dolor, cuando me hablaron de Cristo, ¿verdad? Y me hablaron con una cosa, pero extremadamente sencilla, en una parada de buses. Después de haber salido de una reunión de jóvenes que unos amigos de mi hermano me habían invitado, y que mi hermano pues había ahí, fuimos ambos juntos a la vez, ¿verdad? Fuimos juntos y mi hermano tenía algo que hacer y se quedó, pero este amigo de mi hermano me acompañó a la parada de buses, y estando ahí, él era recién convertido también, y solamente me dijo, mira, Rolando, Cristo es la onda más chévere del mundo y yo no sé más cosas que esto, ya me voy porque ahí viene el bus. Y justamente fue lo único que me dijo, pero penetró tan profundo en mi corazón esas palabras tan sencillas que yo me quedé enclochado, ¿verdad? Me quedé enclochado, me quedé así estupefacto, porque estaba sensible para oír palabras tan sencillas que llegaron hasta lo más profundo de mi ser. Entonces, así le pasó al rey, y así estaba el pueblo, ¿verdad? Estaba pasando por una situación muy difícil. Por eso es que yo tuve un grupo de jóvenes que predicábamos en los hospitales. En un hospital teníamos permiso de las autoridades del hospital, y íbamos todos los sábados a las 2 de la tarde, a la hora que entraban los familiares. Entonces entrábamos a las 2 de la tarde, sacábamos a los que podíamos sacar, los que se podían sacar de las distintas salas, los llevábamos a un auditorio, y ahí les pasábamos una película, ¿verdad? Y juntamente con los jóvenes, al final de la película siempre había uno, o yo o alguno de los otros jóvenes que se preparaban para hacer el llamado, ¿verdad? Porque la película era cristiana. Y si algo peculiar mirábamos en el hospital es que la mayoría estaban con un corazón sensible. ¿Por qué? Porque estaban pasando una situación difícil, estaban enfermos, algunos de una enfermedad terminal, algunos sufriendo, ¿verdad? Sufriendo, pero ahí encontraron la salvación del Señor, muchas manos alzadas durante todos esos años que nosotros estuvimos en ese hospital. Y eso pasó lo mismo aquí. Así es que el caso, hermano Francisco, es que no es que fue extemporáneo el mensaje del rey, fue puntual porque no había llegado a todos, ¿verdad? El mismo Hebreo nos da la luz de que cuando llegó el mensaje del rey, en el momento que lo llegó, era propicio para que se proclamara para todos, especialmente los que no habían escuchado. El resto del pueblo de la ciudad de Nínive, que según los estudiosos, ¿verdad?, que se considera que habían más de 300,000 personas. Bueno, en aquel entonces una ciudad de 300,000 personas era una ciudad enorme. A eso se refiere un tanto una ciudad grande, no se refiere a una ciudad que en su estructura pudiera ser grande, sino a la cantidad de gente que había en esa ciudad, ¿verdad? Eso es lo que sostiene la mayoría de los teólogos, que Jonás se está refiriendo no a la estructura urbana de la sociedad, de la ciudad, sino a la gran cantidad de gente que vivía en ese lugar. No sé si ahora doy respuesta a tu pregunta, Francisco. Sí, muchas gracias. Ok, magnífico, excelente. Bueno, hay esperanza. Arrepentimiento, vamos a definir un poquito esta
esta palabra utilizada acá, ¿verdad? La palabra se traduce exactamente como aliento. Y el cambio, quiere decir, la definición es cambio de parecer. Cuando se habla de aliento, aquí es como que en nosotros, ¿verdad? Cuando le decimos a nuestros hijos, recuerdo que a nuestro hijo mayor, José Rolando, le decíamos, hijo, ten cuidado porque ese depósito está caliente, lo acaba de poner tu mamá allí y tiene una cosa caliente, no lo vayas a tocar. Pero como que le decíamos tocarlo, ¿verdad? Y ahí estábamos nosotros, te vas a quemar, ¿verdad? Te vas a quemar. Y lo dejábamos, y él con su manita ahí hasta que lo tocó y se quemó. Entonces, mi reacción no era castigarlo, sino yo le estaba advirtiendo, ¿verdad? Y mi reacción fue, pues, agarrarlo y curarlo, ¿verdad? Echarle algo ahí en sus manos. Pero era como, ay, este hijo, ¿verdad? Ese sentir, por eso habla ahí de respiro, aliento, ¿verdad? Ay, este hijo, ¿verdad? Como diciendo, Dios, ay, este pueblo de Nínive, ¿verdad? Hoy ya veo su corazón, hoy veo que han cambiado. Esa es justamente la idea que está dejando esta palabra, ¿verdad? Un suspiro, ¿verdad? El respirar fuertemente, como, ay, hombre, ¿verdad? Es como un sentido de lamento, sí, cambio de parecer, pero en un sentido favorable, comparecer, consolar, lamentarse. No está hablando de un verdadero, o sea, de arrepentirse, de decir, ay, me equivoqué, ¿verdad? No era esto lo que yo tenía que hacer con estos. Y Reina Valera lo ha traducido de esta manera, y la mayoría de las Biblias le traducen así, pero realmente está hablando de un cambio de parecer. Y esto no quiere decir que Dios nunca cambió su juicio, lo mantuvo como tal, pero esa generación se merecía ese cambio de parecer, ¿verdad? Ay, como el hecho de, en vez de castigarlo, mejor curarlo, ¿verdad? El caso que puse de mi hijo, curarlo, puso a llorar, dijo, no, mira, ya viste, te lo advertimos, ¿verdad? Pero ten cuidado la próxima vez. Es justamente eso. Hay unos textos aquí que quisiera que buscáramos. Por favor, alguien que busque Jeremías 15:6, otro que busque Génesis 6:6 y otro que busque Jeremías 18:8. Por favor. ¿Quién tiene Jeremías 15:6? Amén. Ok. Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Ese sí es un término de juicio directo, ¿verdad? Estoy cansado, o sea, me arrepentí, ¿verdad? Pero, y le está refiriéndose a Israel. Pero Dios seguía amando a ese pueblo y lo sigue amando hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero esa generación, eso que ellos estaban haciendo, dijo, no, ya no, ¿verdad? Ya basta. En este caso que vemos que en Jeremías y en Segunda de Crónicas también vemos que como que Dios tuviera un límite. Y el límite no es que Dios no tenga paciencia, sí la tiene, pero ve los corazones de las personas. Y como Él sabe, no solamente que lo que hay en nuestro corazón, sino cómo ese corazón pueda cambiar o no cambiar en el futuro, Él dice, no, esta gente no va a cambiar, ¿verdad? Porque los conoce, Él sabe. Y permite el juicio, ¿verdad? Permite, en este caso, el cautiverio. ¿Para qué? Para que hubiera un cambio en ellos, 70 años. Y después Dios los libera. Y comienza lo que se conoce como el retorno, ¿verdad? Los 3 retornos que encontramos con
con Zorobabel, con Esdras y con Nehemías. Y ahí está Dios mostrando su amor, o sea, no los destruyó, no está hablando de una destrucción, ni tampoco de un arrepentimiento, ya no quiero nada con ellos, ¿verdad? Sino esa generación llegó al punto en que Dios ya no iba a favorecerles más. Pero su amor jamás se apartó del pueblo de Israel. Veamos Génesis 6:6. Amén, hermano. Dice así, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ok, esa segunda frase, le dolió en su corazón, no la podemos desamparar de la primera que habla del arrepentimiento. O sea, como que Dios, ay, me equivoqué con esto, ¿verdad? Y le dolió en su corazón, pero le dolió en su corazón la actitud que vio en Eva y en Adán. Podríamos examinar un poquito este texto, sin ir al texto, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron ellos? ¿Cómo reaccionaron después de que pecaron? Se escondieron. Se escondieron, ¿verdad? ¿Por qué se escondieron? ¿Qué vieron en ellos? Sintieron vergüenza por su desnudez. Sintieron vergüenza por su desnudez, o sea, que ellos vieron su interior. Es lo que vemos aquí en el caso del rey, ¿verdad? Ellos vieron su interior y dijeron, no, estamos mal, ¿verdad? Merecemos este juicio. Y vienen ellos y Dios les pregunta, ¿a dónde están? ¿Y creen que Dios no sabía de dónde estaban? Sí. Sí. Y le pregunta, ¿y qué hiciste? ¿Creen que Dios no sabía lo que hicieron? Sí. Sí, sí, lo sabía. Pero ¿por qué razón les pregunta eso? Para que haya una reflexión interna y cambien de actitud. Pero no cambiaron. A ver, sí. ¿Quién hablaba? Creo que fue la hermana Dolores. Sí, Dolores. Ajá, hermana Dolores. Pero como que no se No escucha le funcionó. el internet, sí, el internet como que no le entra bien. Ok. Bueno, ahí cuando se pueda activar, hermana, aquí estamos oyéndole. Bueno, pues lo que pasa con que también es un cambio de actitud, un cambio de mente, un cambio de manera de proceder. O sea, cuando hay un arrepentimiento genuino. Sí. Porque, por decir, cuando uno acepta a Jesucristo, hemos visto que hay algunos hermanos que cambian su forma de vivir, pero hemos visto que algunos otros cambian de religión, nada más. Ajá. No cambian no hay una convicción por cual ellos aceptan a Jesucristo y cambien su manera de vivir, solo cambian su religión. Sí, ok, ese es el arrepentimiento aplicado al hombre, ¿verdad? Pero el arrepentimiento aplicado a Dios no es un arrepentimiento como el hombre, o sea, me arrepiento del mal que hice porque Dios no ha hecho mal, o sea, no hay nada de que se arrepienta, por eso es que es un cambio de parecer, ¿verdad? Se tradujo de esa manera, pero no es que el arrepentimiento está hablando de que Dios pecó por algo, ¿verdad? Y se arrepintió del mal que pensó, que razonó, sino que no, nunca Dios desea el mal a nadie. Eso dice Santiago, ¿verdad? Santiago dice que no piensen que Dios va a ser tentado, ni él tienta a nadie, sino que permite las pruebas, ¿sí? Las permite, pero con un propósito, ¿verdad? El propósito de la prueba siempre va a ser incrementar nuestra fe. Porque la tentación nos lleva hacia la muerte, pero la fe nos lleva a la corona de vida, ¿verdad? Esa es una enseñanza que da mi hermano, y creo que algunos ya la han recibido, ¿verdad? Es algo, un estudio muy hermoso y el capítulo 1 de la corona de vida. ¿Cómo recibir la corona de vida?
Entonces, bien dijo la hermana, el arrepentimiento del hombre justamente es, y es lo que estamos viendo ahí en el ejemplo de los ninivitas. Ahora nos queda Jeremías 18:8. ¿Quién lo tiene? Amén. Okay. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Ok, ven, entonces ahí el ejemplo que está dejando Jeremías es que si esos pueblos con los cuales iba a hacer Dios utilizar para emitir juicios sobre el pueblo de Israel, si esos pueblos se arrepintieran, yo cambio. Pero como nunca cambiaron, ni los caldeos, ni los persas, ni los medos persas, ni los romanos, ni los griegos, no cambiaron, ¿verdad? Dios emitió un juicio sobre cada una de estas naciones y todavía hay un juicio para algunas de ellas, ¿verdad? El juicio de las naciones, que hay hasta un canto de Marco Witt ahí sobre eso. Bien, yo puse ahí una idea, ¿verdad? De lo que significa en la Biblia, que no es un arrepentimiento como consecuencia del pecado. Pero debido al arrepentimiento del hombre por sus pecados, Dios puede cambiar de parecer sobre el tipo de juicio que les haría, pero la justicia de Dios siempre se va a cumplir. O sea, no es que Dios tenga como hijo de hombre que mienta o hijo o hombre para que se arrepienta, ¿verdad? No. No es esa la idea que está dejando la Biblia en relación a esa frase y Dios se arrepintió. Así que espero que les quede un poquito más claro. Yo les envié la vez pasada un documento que ahí está bien ampliado, ¿verdad? Bien bonito ese estudio que está ahí. Espero que en su momento lo puedan escuchar. Bien, preguntas hasta acá. Hermano, sí. Solo una observación que Sí. me llama la atención, ¿verdad? Porque si fuese el caso de lo que, así como lo está diciendo usted, ¿verdad? Si fuese el caso que Dios cambiara, entonces haría una contradicción cuando dice, y todo lo que Dios hizo vio que era bueno en gran manera, ¿verdad? Entonces, y precisamente esa actitud de cambio es más bien como decir lo que dice usted al final del versículo, la palabra clave de le dolió a Dios en su corazón lo que el hombre hacía. ¿Verdad? No es que Dios cambiaba su actitud. Me gusta como dice Santiago, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Exacto. Entonces, esto nos da la pauta de que Dios nunca ha cambiado, no va a cambiar, porque su carácter es eterno y que él ya lo sabe, como dice usted, ¿verdad? Él sabía dónde estaban, él sabía lo que habían hecho, entonces él lo sabe todo, ¿verdad? Así como con nosotros también, él lo sabe todo, ¿verdad? Pero muchas veces es precisamente para eso, para que reaccionemos, para que reflexionemos. Alguien decía, el arrepentimiento es que el hombre dé un giro, decía alguien, de 360 grados, de 360 vuelve a quedar en el mismo lugar. Tiene que ser nada más un giro de 180 grados para agarrar un cambio de dirección totalmente hacia el otro lado, ¿verdad? Porque eso es lo que está haciendo precisamente. Algo que con lo que el hermano dice, algo que a mí me costó, no digo que me costó entender, sino que con el tiempo lo he ido entendiendo, ¿verdad? Es que si nosotros recibiéramos el mensaje del lenguaje de Dios, el lenguaje celestial de Dios, no le agarráramos nada. Pero Dios ha retomado las lenguas nuestras para hacernos entender en las lenguas nuestras, en el lenguaje nuestro, el mensaje de Dios. Entonces, ahí es donde se ha vuelto un tanto difícil, ¿verdad? Que Dios ha ocupado un antropomorfismo, o sea, ha retomado cosas de la lengua nuestra, la vida real, para darse a entender. Y eso es justamente, por eso es bueno, ¿verdad? Y es saludable estudiar la Biblia,
porque hay muchas cosas que se han quedado en el tintero y ir a los textos originales que de alguna manera nos ayudan a ver la intencionalidad con la que se dijeron estas cosas, ¿verdad? Como dije en la primera clase, y puse el ejemplo de Juan capítulo 21, versículo 15 en adelante, que hacía referencia al uso de la palabra amor, ¿verdad? Dice, y cuando Pedro estaba pescando, dejó de pescar, dice, dejándolos, vino Cristo, lo llevó a un lado, ¿verdad? Y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y le vuelve a responder, Pedro, tú sabes que te amo, ¿verdad? Entonces, Pedro me ama la tercera vez. Pero en el texto original, si uno lo estudia nada más así, con el castellano que nosotros, o el español que nosotros tenemos ahí, no nos deja mucha lección. Pero si vamos al texto original, ya el texto original en el hebreo, en el griego, dice, Pedro, ¿me agapas? Y Pedro le responde, sí, Señor, te fileo. Y luego Cristo le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me agapas? Y Pedro le vuelve a responder, sí, Señor, te fileo. Y luego la tercera vez Cristo le cambia y le dice, Pedro, ¿me fileas? Y por eso se entristece Pedro, ¿verdad? No es porque le dijera la tercera vez, sino que porque le cambió el verbo. Y entonces entendió que no podía amarle como él estaba demandando que lo hiciera. La mayoría de teólogos sostienen de que justamente en ese tiempo Pedro todavía no había recibido el Espíritu Santo y no entendía la profundidad de lo que Cristo le estaba diciendo. Y era necesario que el Espíritu Santo estuviera en él como está en nosotros y nos ayude a entender el texto de una manera sobrenatural, ¿verdad? Y eso es justamente lo que es parte del trabajo y de la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y si no fuera por eso, anduviéramos más perdiditos, ¿verdad? Pero pues yo digo, Espíritu Santo, gracias, ¿verdad? Porque haces una obra extraordinaria en nuestras vidas de manera espiritual y para eso Dios lo envió, ¿verdad? Así es que, bueno, voy al versículo 9, quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá. La palabra volverá se traduce en el hebreo como retirará, ¿verdad? Se retirará y se compadecerá Dios en el artículo, ¿verdad? Que se habla, o sea, compadecerse de él mismo, ¿verdad? Hacia lo que dijo que iba a hacer y se volverá, o sea, retirará del furor de su ira y no pereceremos. A mí me pareció un poco raro cuando lo vi en el hebreo, que se dice compadecerá de él, hablando en el sentido de lo que dijo que le iba a hacer, pero no de ellos en sí. Entonces, aunque a la reacción de ellos reacciona Cristo. Entonces, compadecer, aliento, respirar, que es lo que vimos anteriormente. Entonces, Dios se arrepiente. Aquí hay otros textos que estuvimos examinando. Ninguna de tales expresiones significa que el Creador se haya equivocado de sus planes eternos. Es un lamento, ¿verdad? A Dios le preocupa el pecado humano y se duele por causa del mismo. En Génesis 3, del 8 al 11, que es el estudio, esto que estábamos comentando de Adán, le dice, no está preguntando por su localización cuando le pregunta, ¿dónde estás tú? Física, sino por su condición espiritual. Eso es lo que le está preguntando realmente Dios a Adán. La Escritura presenta a un Dios personal. Dios es un Dios personal para nosotros. Cuando dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice en general, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel ahí se vuelve personal, que en él crea, ¿verdad? Pues Dios vino para todo el mundo, pero requiere de una decisión personal para acercarse a él, para que la gracia de Dios se manifieste en cada persona.
Entonces, muy cercano al ser humano que nos conoce profundamente y sufre por nuestras transgresiones. Él conoce los secretos del corazón. Eso dice Salmos 44, 21. Él sabía dónde estaba el ser humano y qué habría dentro de su corazón, y lo sigue sabiendo hasta el día de hoy. Pero deseaba que fuera el propio hombre quien se diera cuenta de lo que había hecho. Pero cuando eso le preguntó, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue la reacción de Adán? ¿Asumió la responsabilidad? Culpar a la mujer. No, se echó las culpas. Culpar a la mujer, o quiere decir que no asumió la responsabilidad, ¿verdad? Entonces él sabe qué elección hará cada persona, pero nos da la oportunidad, ¿verdad? Es un caballero. O sea, Dios no fuerza a nadie, no le doble el brazo ni el pescuezo a nadie. Perdón, de pescuezo, ¿verdad? El cuello a nadie. Pero es un caballero, para con nosotros nos respeta. Pero ese respeto es un amor, ¿verdad? Pero quiere que le obedezcamos. Pero o sea que fuera fuera el propio hombre quien se diera cuenta de lo que había hecho, y es lo que siempre pasa en nuestras vidas. Él sabe qué elección hará cada persona, y desde antes de la fundación del mundo, él ya lo sabía. Como bien dice Jeremías 18, 8. Entonces, hermano. Sí. Sino que muy interesante eso, o sea, la palabra de Dios nunca se contradice, y lo que Dios dice, eso es, y los planes de él, o sea, son eternos y son perfectos. Porque ahí Números 23 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Para que se arrepienta. Sí, es correcto, sí, pero sabemos de que la gran misericordia de él, y que a veces también muchas de las oraciones que hay de las personas, ¿verdad? O el arrepentimiento del pueblo, como el de Nínive, eso hace que Dios pues tome ciertas decisiones, ¿verdad? Pero sí, o sea, muy bueno. Muchas gracias más bien por la relación. Como ven, este texto, esta parte tiene varios temas, ¿verdad? No solamente tiene el arrepentimiento de los ninivitas, sino también tiene la compasión de Dios mostrada a esta generación, a este pueblo, por el cambio de actitud de ellos, no solamente en actitud, sino en hechos, ¿verdad? En hechos que se manifestaron lo que había en su corazón. Encontramos también la proclamación, que sigue siendo el instrumento que Dios sigue usando hasta el día de hoy, de la proclamación de la palabra, para que, como dice, que el oír, la palabra viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, sigue siendo, Dios sigue usando lo mismo. Y siempre hay tres cosas que el hombre tiene que doblegarse, ¿verdad? En su cuerpo, en su alma y en su voluntad, en su corazón. No hay más cosas, no hay más cosas que inventar. Ya esas tres son cosas que vienen desde Génesis, y es un eje transversal en toda la Biblia. No hay que hacer un montón de micos y pericos, ¿verdad? No, son tres cosas específicas. Un cambio de mente, un cambio de corazón y un cambio en nuestro espíritu. Dejar, ya no hay los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, eso hay que abandonarlo. Y eso es justamente lo que pasa aquí con el ejemplo que nos deja Nínive. Y eso es justamente lo que Cristo les estaba diciendo a aquellos escribas y fariseos que conocían la historia perfectamente bien, la conocían. Y vamos a retomar estos hechos en el capítulo 4, porque Jonás se echó todo este rollo. Jonás se echó todo el rollo de todo lo que pasó. Por eso es que vamos a ver en el capítulo 4 que se va a la lomita, a ver qué pasa, ¿verdad? A ver qué hace Dios. A eso vamos a ir el capítulo 4. O sea, Dios no ha terminado el trabajo de él sobre Jonás. Pero vamos a ver cómo termina con Jonás.
en el capítulo 4. Aquí terminó la obra él con los ninivitas y el propósito del mensaje profético de Jonás se cumplió en el capítulo 2 y el propósito del mensaje profético se cumple con el capítulo 3. Pero como el capítulo 1 y el capítulo 4 son complementarios porque Dios tiene trabajo que hacer todavía con las actitudes de Jonás. Y eso es lo que vamos a ver la otra semana. Pero preguntas, comentarios, hermanitos. Espero que haya sido de edificación para ustedes, ¿verdad? Este capítulo 3, porque cuando lo estaba estudiando y cuando me di cuenta de lo que tenía, dije, qué tremendo, ¿verdad? Este texto, cómo este texto nos da luz para interpretar bien la profecía que Cristo les hace ver a los escribas y los fariseos, tanto del capítulo 2 como el capítulo 3. Y nosotros darnos cuenta del trabajo, en la obra de Dios en la vida de los ninivitas y en la vida de Jonás. Y ejemplos que nos han quedado, ¿verdad? Para que nosotros no cometamos lo mismo o que tomemos ejemplo de en el caso de los ninivitas, que Dios vio su corazón y a consecuencia de eso cambió de parecer. ¿Algún comentario, pregunta, hermanitos? Espero que haya sido de edificación, ¿verdad? Realmente en esto. Yo no sé si habían visto esto en el texto anteriormente. Y espero que les ayude, ¿verdad? Les ayude a su vida espiritual. Bueno, ¿estamos bien? Hermano Genaro, hermana Dolores, hermano Roberto, hermano Francisco, hermano Miguel. Todo bien, hermano. Hermana Cecilia, Rafita, Enedina, Samuel, Karen, WH. Sí, todo ok, bien. gracias. Cecia. Bueno, realmente doy gracias a Dios por sus vidas, por su interés por aprender, ¿verdad? El curso inició en inscripción con alrededor de 40 personas, pero los que están el sábado pues son ustedes, ¿verdad? Estos 13, 12, 14 a veces. Y sé que algunos que no tienen el tiempo de poder estar, están viendo los videos de las grabaciones y que pues que puedan aprender también, ¿verdad? Como estamos aprendiendo aquí en este grupo, pero aquí tenemos la libertad de preguntar y salir de algunas dudas o de comentar algo, mi postura, ¿verdad? En ese sentido. Pero de veras que sea de bendición, ¿verdad? Mi deseo es que el Señor les esté bendiciendo su vida y su crecimiento espiritual, sea Dios y su espíritu que les esté manifestando. Si no hay más comentarios, ¿verdad? Para que siga manejando, porque ande en carro, María Dolores. Anda de viaje. No ha llegado a casa todavía. No, recogiendo a los hijos. Ah, bueno, ok. Bueno, entonces vamos a orar para que vaya bien ahí en su vehículo. Oramos. Padre, Señor nuestro, gracias por mis amados hermanos, por cada uno de ellos, por su familia, Señor. Cuídale, guárdales y fortaléceles también, Dios, en su vida espiritual, en las manifestaciones de su vida espiritual en sus casas, en sus hogares, en su matrimonio, con sus hijos. Dios, gracias por la obra que estás haciendo en ellos y todo el trabajo de gracia, de amor y compasión que tienes para con todos y cada uno de nosotros, Dios. Gracias por las cosas que nos has enseñado y pues estamos ahí, Dios, siempre con un corazón dispuesto a ser instruidos
por ti. Así que permítanos pasar una bonita noche de descanso y de paz y de tranquilidad en nuestras casas. Te lo ruego por Cristo, mi Señor. Amén.